Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy nos acompaña el licenciado Carlos Rafael Fernández Rosario, quien es economista y además es escritor. Con el licenciado Carlos Rafael Fernández Rosario vamos a hablar de economía, vamos a hablar de política y de política internacional. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. El camino que lleva a Belén. Lo logramos. Otra vez ganamos la batalla. Miles de técnicos formados, miles de trabajadores con empleos de calidad. Gracias a Dios, al presidente Abinader, a la Junta de Directores, a los empresarios, sindicalistas, colaboradores, facilitadores, estudiantes y a la prensa nacional. Feliz Navidad y próspero año 2023. Estas calles se llaman felicidad, limpias y asfaltadas, bellas en Navidad, en nuevas carreteras, que hagan la felicidad, amplias y señalizadas, que bella es la Navidad. Puentes y autovías, circunvalaciones, muchas construcciones en la felicidad de pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Carlos Rafael Fernández, usted es economista de profesión. La República Dominicana tiene más de 50 años con un crecimiento económico constante. Y eso también le pasa a Panamá. Pero
ese crecimiento no se ve. ¿Cuál es la razón? Gracias, Díaz Cueva, por traerme a tu programa, donde yo me siento como si fuera en mi propia casa por el aprecio, el cariño que guardo para tu trabajo y tu calidad de persona que siempre se ocupa de manera coherente para servir a los demás. Existe en la realidad de la vida una serie de condicionantes que crean necesidades crecientes, insatisfechas. Y si no se elaboran programas, planes y proyectos tendentes a satisfacer las necesidades cada vez más crecientes de las poblaciones, el esfuerzo que hacen las autoridades y los profesionales y la propia persona por sí mismo no dan la solución a los problemas. En nuestro país hablan de crecimiento económico, dejando de entender que el crecimiento económico en absoluto atenta contra el desarrollo económico, social y cultural de la sociedad dominicana. Quien os habla ha sido un teórico de poner a la persona en primer lugar, entendiendo que tienes una serie de necesidades insatisfechas y que hay que satisfacerlas. Si nos conformamos con estar promoviendo crecimiento económico. En días atrás hablaba con un gran empresario que tiene mucho dinero y me decía, crecimiento económico que me llevan a ansiedad, que me llevan a angustia, a tristeza, a temor. Eso no es bienestar, me dijo. Me señalaba, dile a los economistas tuyos, a tus colegas, que dejen de estar hablando cosas que ellos mismos no la creen, que viven inventando para justificar situaciones. Y yo le decía, ¿y qué debemos hacer? Y me decía, trabajar y producir. Mientras las autoridades no tengan claro que hay que invertir el dinero productivamente, no habrá producción para satisfacer las necesidades de consumo del pueblo dominicano. Dile, me decía ese empresario, a esos teóricos economistas que se están vanagloriando de que el país crece, que dónde están las inversiones que ellos están haciendo o están propiciando desde las instituciones que manejan. Pregúntaselo, me decía, para que tú veas que lo que están es dándole vuelta al trompo y no lo pueden tomar en su mano. Así pues que, en términos concretos, usted sabe que yo soy uno de los grandes teóricos y prácticos de que para triunfar en la vida no basta tener buenos deseos, que hay que definir claramente lo que deseamos, lo que queremos, organizarnos y actuar en consecuencia. Cuando ese amigo rico tuyo te decía que es trabajar para producir, ¿a qué área específicamente él se refería? Se refería a la actividad constante de la persona. Cuando tú sales de tu casa y vas a realizar una tarea y vas a llevar a cabo una actividad, debe hacer esa tarea, esa actividad con fines productivos. Si eres capaz de actuar de manera productiva,
obtendrá los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades tuyas y las de los tuyos, y hasta contribuir, si eres una persona sociable, a satisfacer las necesidades de los demás. Hay que crear una conciencia en los funcionarios y técnicos que la persona humana es lo principal, y que si hacemos una acción dada, debe estar dirigida a materializar la realidad existencial de esa persona, interpretando la manera de pensar y de sentir de la gente, si usted quiere dirigir. Ya. Pensé que usted, cuando ese empresario amigo de usted le decía trabajar para producir, pensé que se refería al campo, porque uno de los países que produce lo que consume es la República Dominicana. Ahora, nosotros producimos para 3 países: para Haití, los turistas y los dominicanos. Ciertamente producimos para 3 países. La mayoría de los dominicanos, tú le preguntas, ¿qué está haciendo? Y te responde, yo quiero irme de este país. Yo que vivo yendo a los campos, organizando a los campesinos, me doy cuenta que ya no quieren estar en el campo, porque en el campo no encuentran los recursos necesarios para satisfacer sus principales necesidades, y han abandonado al campo y han dejado al campo. ¿Usted sabe quiénes están haciendo las labores en los campos? Los llamados extranjeros que vienen a la República Dominicana, especialmente del querido vecino Haití. La generalidad de los cultivos, si no participan esos sectores, no hay producción. Y entonces vivimos constantemente promoviendo el patriotismo, un patriotismo hueco, que no representa los intereses generales y particulares del pueblo dominicano. Y en ese sentido tenemos que tener claro lo que queremos, porque el que se desvía del camino no llega al lugar del destino. La producción nacional va a depender de la mano de obra extranjera hasta que no se mecanice. Usted ha dicho eso como una verdad, y es una teoría. Recuerdo que yo hice una serie de investigaciones sobre la necesidad de materializar eso que usted habla de mecanización en el cultivo de la caña de azúcar. Y me di cuenta que todas las inversiones que se hicieron a grandes niveles en los campos cañeros prácticamente no dieron resultado, porque hay una serie de máquinas que no tienen capacidad para producir en tierra como la nuestra. Y entonces hay una serie de teorías: mecanizar, diversificar. Usted no se recuerda, diversificar la producción azucarera. Vamos a producir etanol. Yo me recuerdo que salió una noticia: invertirán 500 millones para producir gasol. Teoría. Aquí en nuestro país hay muchas inversiones. Invertirán. Y cuando usted va a ver en qué fue que están invirtiendo, no están invirtiendo nada. Promueven inversiones, pero no invierten. Y así se va a desarrollar la República Dominicana. Hay que tener un criterio claro de que, por ejemplo, los préstamos que obtiene la República Dominicana deben ser obtenidos para invertirlo productivamente a largo periodo para su amortización, y hasta con colaboraciones de los organismos internacionales para que la República Dominicana verdaderamente pueda salir del llamado subdesarrollo que vivimos lamentándonos. Pero si usted toma un préstamo
y lo invierte en pagar deuda, ¿cómo usted va a garantizar pagar esa propia deuda? Porque usted no puede pagar una deuda tomando dinero prestado. Usted tiene que producir, y si produce, entonces paga la deuda y va creciendo y va desarrollándose y va garantizándole al pueblo dominicano la satisfacción de sus aspiraciones, necesidades y deseos. Licenciado Carlos Rafael Fernández Rosario y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el economista Carlos Rafael Fernández Rosario. Hay momentos en los que estás abrumado, sin fe, sin esperanzas, y de repente un suceso te marca y cambia tu vida. Esto es lo que ha cambiado la mía. Ahora me siento más cerca de Dios, más cerca de mi familia, de mi iglesia y de mi comunidad. Ahora soy un joven más comprometido y más responsable con la verdad y el camino. Periódico Camino, al servicio de la verdad y la vida. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Estas calles se llaman felicidad, limpias y asfaltadas, son bellas en Navidad, en nuevas carreteras, saca la felicidad, amplias y señalizadas, qué bella es la Navidad. Puentes y autovías, circunvalaciones, muchas construcciones en la felicidad de pueblos y ciudades, celebrando Navidad. En todo el país se sienten las brisas del cambio. Avanzamos por las amplias vías de la esperanza. Felicidades en Pascua y Año Nuevo. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. La gran familia Infotep se fortalece celebrando los logros de estos 42 años. Con nuestro esfuerzo aportamos al desarrollo económico y social de la República Dominicana. Estamos construyendo juntos el mejor de los futuros. Licenciado Fernández, usted como estudioso de la psicología, ¿cómo puede enfrentarse la inseguridad ciudadana? La inseguridad ciudadana es fácil de enfrentar. Usted está hablando con un señor que es especialista en inteligencia y contrainteligencia. Es un señor que es especialista en insurgencia y contrainsurgencia. Y que conoce la manera de pensar y de sentir del pueblo dominicano en su generalidad y algunas veces hasta en su particularidad. Si usted, donde hay acumulaciones de personas que no producen los recursos necesarios para satisfacer sus principales necesidades,
si usted crea las condiciones para que esa persona obtengan los recursos para satisfacer sus necesidades, usted está enfrentando la delincuencia, usted está enfrentando la inseguridad. Las personas que hemos vivido en barrios nos conocemos unos con los otros. Y si tú creas, por ejemplo, en este país que se habla de que hay que arborizar el país, tú creas viveros para producir matitas de las cuales tú vas a sembrar en los alrededores de los ríos, en los sitios donde necesita el árbol. Cuando viene a ver, tiene miles de personas en un vivero produciendo matitas y trabajando para sembrar esa matita. Igualmente, si tú le enseñas a esos jóvenes a escribir, solo a escribir, quien escribe tiene el éxito asegurado. Enseñarlo a leer y a escribir. Yo tengo un joven que yo lo motivaba para que escribiera y escribió una sola canción, Loca con mi tigre, y con esa sola canción obtuvo los recursos necesarios para vivir bien. El Cata se llama. Entonces, esto te quiere decir que hay toda una serie de condicionantes para que si tú verdaderamente quieres enfrentar un problema, encontrarle la solución. La política de estar matando delincuentes, eso no ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Y te lo está diciendo un señor que participó en la Guerra de Abril y que ha participado en una serie de eventos sociales en la República Dominicana, que nunca mató a nadie. Y por eso se siente orgulloso y feliz, porque es un hombre defensor de la vida, que le dice a la gente que la vida es el primero, que hay que cuidarla, protegerla, preservarla para prolongarla. Y a ti te invito a que no permita que se aloje en tu cuerpo estado emocional negativo, angustia, tristeza, miedo, ira, celo, temor, preocupación, porque son emociones y sentimientos que inhiben la subcorteza cerebral y crean afección coronaria. Cualquiera de esas emociones o sentimientos que tú albergues en tu corazón te reduce la vida. Y quien te está hablando, Díaz Cueva, es un dominicano que protege la vida. Tenemos que evitar muerte de toda manera. Para eso es que hay que usar la inteligencia y la contrainteligencia, para salvar vidas, no para matar gente. Me dirijo al jefe de la policía, que es una persona que lo conozco de hace muchos años y que no tiene el deseo de matar a nadie. Que le saque de la cabeza a sus mandantes y a los policías, a los subalternos, el gatillo alegre, querer demostrar la fuerza y el poder, porque en definitiva cualquier persona sano se convierte en un criminal. Entonces hay que evitar la criminalidad formando al ciudadano para la vida, no para la muerte. Y te lo está diciendo un señor que organizaba a los campesinos para crear el Ejército Popular Revolucionario. Usted sabe el orgullo que me da, que a mi edad nunca tuve que matar a nadie. Y creo que voy a morir sin tener que matar a nadie. ¿Por qué? Porque aprendí que la vida es el primero y que hay que cuidarla. No la mía, la del amigo, del vecino, del ciudadano dominicano y del ciudadano extranjero que vive en la República Dominicana. Ojalá que haya una filosofía con esa característica para que usted vea que va a disminuir la delincuencia y que el pueblo dominicano va a vivir seguro. En América Latina y en el mundo hay dos problemas: Haití y la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Hay solución? Esa guerra de Ucrania y Rusia va a concluir un día menos pensado. ¿Por qué? Porque el pueblo ruso, acostumbrado a defender lo que se llama la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, no va a seguir
por nada apoyando una invasión a un país para someterlo en la soberanía y en la autodeterminación. El pueblo ruso en la Guerra de Abril fue el primer pueblo del mundo que se pronunció en contra de la intervención norteamericana en la República Dominicana. No solo el gobierno ruso, sino el Estado ruso, la juventud rusa, el Partido Comunista Ruso. Todas esas organizaciones se pronunciaron a favor de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Las Naciones Unidas tienen una carta en que se comprometen todos los países que son miembros a garantizar soberanía y autodeterminación. Así es que este señor que está hablando, amigo de los rusos, históricamente, fue uno de los primeros que se pronunció en contra de esa invasión. Y a nivel de la República Dominicana, no tengan ningún temor de esos grandes teóricos de que los haitianos van a invadir la República Dominicana, de que no estamos dejando coger el país. Cuando convivimos con los haitianos y sabemos todo que una gran cantidad de actividades la llevan a cabo esos sectores en el país. Así que dejemos el patriotismo, ese patriotismo ratrero, porque a la hora de la acción hacen como hicieron los jóvenes de la Juventud Revolucionaria del 14 de junio, que nosotros la bautizamos en la Guerra de Abril, los jecajuíos. ¿Por qué? Porque a la hora que llegó el momento de combatir, ordenaron tropas, tocaron tambor y se batieron en retirada. Así que a los amigos nacionalistas, muy amigos nuestros, muchos de ellos, que dejen de estar creando condiciones de agudizar las contradicciones internas con el pueblo haitiano, porque los haitianos han contribuido mucho a la libertad del pueblo dominicano. Es más, en la Guerra de Abril, uno de los grandes héroes fue Yavió, un haitiano que luchaba en defensa de la soberanía y la autodeterminación del pueblo dominicano. Licenciado Carlos Rafael Fernández, un mensaje al pueblo dominicano y a esa audiencia que lo está viendo y escuchando. A ti en representación del país, que el Todopoderoso le garantice vida primero. Y ojalá que ese concepto cale en tu mente. Vida. Y después de vida, sacarle el lado dulce que tiene la vida y disfrutarlo, porque al final todo se acaba. Prosperidad, alegría, disfrutar la Navidad, y cuando la manecilla de reloj se junten a las 12 de la noche del día 31 de diciembre, decir victoria, victoria, estoy vivo, 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 y celebrarlo. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado Carlos Rafael Fernández Rosario. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.